a las 63 de Herbás, y ya llegamos a Palas con otras. Ya no buscaba ni el lenguaje universal, ni el origen de las lenguas, ni clasificación de familias, ni nada. Era ya más por razones políticas y cosa educativa. Vamos a tener 285 y después 445. Pero veamos un poco de historia, un poco para ponernos en situación antes de comenzar con las listas que realmente nos interesan. Entonces tenéis ahí, no sé si funcionará el vídeo. En 1788, el delegado español en San Petersburgo, Pedro Normando, en nombre de Catalina II, escribe al conde de Floridablanca, que entonces era el ministro de Carlos III. En la carta le envía una petición y dos listas. La primera lista, que es esa que tenéis ahí, es una lista de gramáticas y vocabularios, en total 18, de lenguas de América y de Filipinas. La idea es que los enviados del Imperio Español o los enviados del Reino Español consiguieran esos libros, los enviaran a España y de España los enviaran a Rusia. ¿Cuál es el problema? España no tiene dinero, los virreyes y gobernadores no se quieren gastar el dinero en conseguir unos libros para el Imperio Ruso. Entonces, bueno, mandan algunos, otros no, y se quedarán en el olvido o en España o en América. Y la segunda lista es esa, que es la lista número 2. Como veis, está a 3 columnas y está por campo semántico. Y son 6 páginas nada más. Estas eran las listas que los misioneros españoles van a traducir para mandárselos a España y que España los envía a Rusia. Entonces, Floridablanca acepta y envía en noviembre de 1788 un decreto a todos los virreyes y gobernadores de América y Filipinas para que consigan esos libros y traduzcan la lista número 2. Los gobernadores y virreyes hacen lo propio y misioneros y responsables comienzan a traducir las listas. Los libros y traducciones comienzan a llegar a la Biblioteca Real de Madrid, la Biblioteca Personal del Rey y al Archivo de Indias, a partir de 1789 y hasta 1791. Afortunadamente para nosotros, nunca salieron de España. Un poco por la burocracia y la pereza española, que eso de enviar libros y luego tener que desempaquetarlos, sacarlos y volverlos a enviar, pues no llamaba mucho. Y también porque la mala suerte para él, pero suerte para nosotros, Carlos III se muere en diciembre de 1788. El conde de Floridablanca cae en desgracia y, como consecuencia, todos sus proyectos se paralizan. ¿Vale? El nuevo rey, Carlos IV, no quiere al ministro de su padre, quiere poner a un nuevo ministro. De manera que todo lo que había hecho el conde de Floridablanca desaparece. Se queda en un cajón y ahí nadie más se acuerda. Llega la Revolución Francesa y entre las guerras napoleónicas y la situación económica de España, nadie se acuerda de los libros. Entonces simplemente seguían llegando hasta 1791 las obras que solicitaron, seguían llegando o bien a Sevilla, al Archivo de Indias, o bien a Madrid, y ahí el bibliotecario las archivaba y ahí se quedaban, o directamente no llegaban y nunca llegaron a España. Yo estuve en el 2011, como os comenté antes, estuve en San Petersburgo en la Biblioteca Nacional Rusa y hablando con la bibliotecaria, así un poco en un inglés muy macarrónico, llegamos a la conclusión de que no tenían ni idea del proyecto ruso. No les sonaba nada que alguien hubiera pedido unas listas, yo les enseñé las cartas. Catálogos manuscritos de la época. Yo, como comprenderéis, cirílico no sé, y tampoco podía leerlo, pero allí no había nada. Nunca llegó ninguna información de España, solo llegó una lista
traducida del euskera. Es la única lista que llegó de España. La lista número 2 traducida al vasco. Y es de la única de la que tienen información. Del resto, nada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se tradujeron a las distintas lenguas? Una vez que estemos establecido cómo se llegó a diseñar la lista, cómo se compiló y cómo se tradujo a más de 50 lenguas de América, vamos a ver a qué lengua se tradujo y cómo se tradujo. Entonces, a continuación tienen un vídeo en el que se muestran a qué lengua se tradujo la número 2, la lista número 2, y su localización geográfica. Tienen ahí la zona de México, así que ya pueden ver las lenguas que hay. Muchas de esas lenguas se envían en 2 y 3 versiones distintas. Entonces, realmente son 50 lenguas, pero son muchas más listas, hay como unas 60, 70. Algunas no son prácticamente iguales, otras tienen variedades dialectales, y eso es muy interesante, porque afortunadamente para nosotros nos ayuda mucho a la hora de situar las cosas. Al final de cada lista traducida aparece el nombre del traductor, el nombre del copista, la fecha en la que lo ha traducido o copiado y dónde. Con lo cual no solo tenemos qué lengua tratan de describir, sino dónde lo han hecho. Y eso es una información valiosísima, sobre todo para las lenguas que digo que tenemos 2 y 3 versiones distintas para saber qué diferencias había en las distintas regiones. Además es muy interesante observar que algunas de esas lenguas que se describen en estas listas ya no se hablan, están extintas. Con lo cual es una de las pocas fuentes que tenemos para conocer y para estudiar esta lengua. En el caso tenemos como unas 10, 12 extintas y algunas de las que quedan muy pocos hablantes. Entonces estas listas son muy valiosas. No todas tienen los equivalentes, como veremos después. No todas las listas tienen simplemente el español y después el término o el equivalente indígena. Además se incluyen otras, incluyen confesionarios e incluyen catecismos. ¿Por qué? Indican los misioneros que no tienen tiempo de traducir eso, que para qué hay que mandar esto a Rusia, entonces que ellos les copian un diccionario de los que había. Solo se hacen casos en los que son diccionarios muy pequeñitos. ¿Vale? No vuelven a copiar, por ejemplo, el diccionario de Molina, pero sí hay diccionarios chiquitines de a lo mejor 15, 20 páginas que sí que los copian, le envían eso y dicen yo no voy a procurar aquí qué palabras hay y si las tengo que encontrar o no. Como he comentado antes, no todas tienen equivalentes, bien porque o utilizan traductores o conocedores de la lengua o porque lo que hacen es coger un diccionario grande de esa misma lengua y buscar las palabras, sin más. Entonces, bueno, vamos a ver un poco las diferencias que hay en cada caso. Y estas son las lenguas de Filipinas. Por si no os ha quedado muy claro, tenéis ahí un pequeño cuadro de las lenguas que aparecen. ¿Vale? Una de las grandes curiosidades de la lista número 2 es que hay una lista número 2 original, que es la que sale de España a los distintos virreinatos y gobernadurías, pero de los distintos virreinatos y de la gobernaduría de Filipinas salen muchas distintas, porque no las copiaba una única persona, las copiaban varios, de manera que en función de si el copista copiaba de arriba a abajo y de izquierda a derecha o de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo, va a ser totalmente distinta. Entonces no vamos a tener una lista sola, vamos a tener muchas. Unas van a ser temáticas y otras alfabéticas. Hubo copistas que se preocuparon de poner el orden alfabético en lugar de mantener los campos semánticos. Se ve que le parecía muy raro aquel orden o no le parecía lógico o difícil para buscar y las ordenaba alfabéticamente. Con lo cual a nosotros eso nos complica un poco porque ya no podemos compararlo así como en bloque. Vamos a tener listas a doble columna, a una sola columna, incluso a 4 columnas. De manera que vamos a tener español, lengua indígena,
o simplemente español y lengua indígena, como haremos después, o a veces vamos a encontrar 3 lenguas distintas. Eso nos ayuda mucho porque suelen ser lenguas muy cercanas, que se hablan a lo mejor en una misma zona y podemos ver un poco la evolución. Como hay cierto desorden, es un poco debido eso, a la falta de comprensión del copista, que a veces no ha entendido la palabra y ha buscado otra que es muy parecida, o simplemente no le parecía que en esa zona pudiera haber esos términos y le añade otros. ¿Vale? O por ejemplo, una de las palabras que se incluye es león, y entonces uno de los traductores dice que en su zona no hay leones, pero sí hay pumas. Entonces cambia león por puma. Con lo cual ya toda la lista es distinta. Más o menos eso, vamos a tener 445 términos y básicamente lo que tenéis son miembros de la familia, partes del cuerpo, objetos de uso cotidiano, cosas de la naturaleza como animales, plantas, accidentes geográficos, vamos a tener tiempo y las partes del día, cosas de geografía, animales, plantas y números. Todas las listas van a acabar con números. ¿Vale? Y eso también es una de las cosas más interesantes, porque no todos incluyen todos los números, algunos incluyen números adicionales para que el que encuentre la lista pueda formar números hasta 1000 y lo explica, otros simplemente ponen de 1 a 10 o simplemente de 1 a 5, entonces bueno, ahí vemos también que hay muchas diferencias. Y he incluido aquí una carta del virrey de Buenos Aires en el que explica que se ha dado en adquirir o copiar las obras indicadas en la número 1, de la lista número 1, y ha dado a traducir la lista número 2 a los mejores traductores de la zona. ¿Por qué incluyo esta carta? Porque es muy curioso. Él dice que hace todo esto, pero luego es el único virrey que no envía nada a España. Y sorprendentemente a España no llega nada y en Buenos Aires no hay nada tampoco. Entonces, si el hombre lo hizo, desapareció. ¿Vale? Sin embargo, bueno, él parece como muy voluntarioso, pero no todo el mundo está tan contento de la tarea. En concreto, el botánico Celestino Mutis, en una carta a la Secretaría de Indias en 1788, dice que no le interesa mucho enviar las cosas. Le parece que todos esos vocabularios y esas gramáticas es un bien cultural y es un tesoro que tenemos nosotros y que no debemos compartir por nadie. Entonces, él lo que dice es, sería una advertencia mía blanquear al instante los 2 manuscritos y entre corchetes o entre comillas añade los 2 únicos manuscritos originales que se conocen del diccionario de la lengua chibcha o mosca que parecen de una sola mano pero sin nombre del autor. Porque deberán